El sonido de la lluvia golpeaba el parabrisas como si el cielo quisiera detenerlo. El joven bajó del auto empapado, con un bulto entre los brazos. El perro, sucio, temblando, cubierto de barro y heridas. Frente a la mansión iluminada, el hijo del millonario respiró hondo antes de tocar el timbre. Sabía que esa noche no sería una más. Sería la noche en que todo cambiaría. La puerta se abrió con un chirrido metálico. En el umbral apareció su padre, impecable, con el ceño fruncido y el rostro endurecido por los años y la soberbia. Sus ojos se clavaron en el perro y la rabia se encendió como fuego en su mirada. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, gruñó el hombre. «Ese animal no vuelve a entrar a esta casa». El hijo no retrocedió. Apretó los dientes, sujetando al perro contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. «Papá, él no tiene a nadie», dijo con voz quebrada. «Si lo echas otra vez, lo matas». El silencio fue cortante. Solo se oía el latido del corazón del muchacho y los truenos que rugían en el cielo. Por un instante, el poderoso empresario, el hombre que todo lo compraba, vio algo en los ojos de su hijo que no se podía comprar: compasión. Pero en vez de ceder, el millonario dio un paso atrás, cerrando la puerta lentamente, mientras el perro, débil, alzaba la mirada hacia él. Y entonces, algo dentro del corazón del hombre empezó a resquebrajarse. El millonario se llamaba Eduardo Salvatierra, dueño de una de las constructoras más poderosas del país. Había levantado su imperio con esfuerzo, ambición y una dureza que lo había alejado de todo lo humano. En su mansión, el lujo lo cubría todo, pero el silencio lo dominaba. Su único hijo, Lucas, vivía entre paredes frías, sin risas, sin abrazos, aprendiendo desde pequeño que en esa casa los sentimientos eran una debilidad. Aquel perro callejero había aparecido unas semanas antes, herido frente a la reja. Lucas lo había encontrado al volver del colegio. Lo llamó Max. Desde el primer día, el muchacho sintió que ese animal, con su mirada triste y su lealtad silenciosa, llenaba el vacío que su propio padre no podía llenar. Pero para Eduardo, el perro era una amenaza. «Los animales ensucian, distraen y no sirven para nada», había sentenciado. Y un día, sin aviso, mandó echarlo. Sin embargo, cuando Lucas lo vio vagando bajo la lluvia, casi sin fuerzas, no pudo ignorarlo. Lo recogió, lo envolvió en su chaqueta y regresó decidido a desafiar las reglas de su propio hogar. Esa noche, frente a la puerta cerrada de su padre, entendió que no solo estaba salvando a un perro, estaba intentando salvar lo poco de humanidad que aún quedaba en su familia. El conflicto entre padre e hijo recién comenzaba. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel perro, rechazado y abandonado, sería el puente que los obligaría a mirar más allá del dinero, del orgullo y de las heridas del pasado. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y cuando termines de ver esta historia, comparte cuál fue la mayor lección que te dejó. Porque a veces el amor más puro llega en 4 patas y cambia para siempre el corazón más duro. El amanecer en la ciudad siempre encontraba a Eduardo Salvatierra despierto antes que el sol. Desde la terraza de su mansión, observaba los edificios que había construido con su nombre grabado en acero. Era un hombre acostumbrado a controlar todo: los contratos, los empleados, los números, pero había algo que no podía controlar: el vacío. Un silencio espeso recorría su casa, tan perfecta como impersonal, donde hasta los relojes parecían no querer avanzar. Mientras tanto, en el otro extremo del pasillo, Lucas, su hijo de 17 años, miraba desde la ventana los jardines impecables, los autos relucientes y las fuentes de mármol. Todo brillaba, menos su vida. Creció entre tutores, reuniones de negocios y cenas donde su padre solo hablaba de dinero. Cada palabra era una orden, cada gesto una lección de dureza. En los retratos familiares, la sonrisa era apenas una formalidad.
Eduardo lo veía como el heredero que debía continuar su legado. Lucas, en cambio, solo deseaba ser visto como un hijo, pero su padre no lo entendía. Un salvatierra no se queja, no duda y no se apega, le repetía constantemente. Para él, la sensibilidad era una debilidad, una grieta que amenazaba su mundo de acero. El joven pasaba las tardes solo en su habitación, dibujando en un cuaderno las cosas que soñaba tener, amigos reales, una vida fuera de los muros y, últimamente, un perro. Había visto uno callejeando cerca de la entrada del vecindario, flaco, con una pata herida. Lo observaba a escondidas, deseando acercarse, pero sabiendo que su padre nunca lo permitiría. En las cenas, el silencio era un personaje más. Los cubiertos chocaban con el cristal, y Eduardo hablaba por teléfono incluso mientras comían. Lucas apenas lo escuchaba. En su mente, imaginaba estar lejos de allí, corriendo con aquel perro libre por los parques que solo veía desde la ventana. Una tarde, el joven se atrevió a preguntar: «Papá, ¿alguna vez tuviste un perro cuando eras niño?» Eduardo levantó la vista apenas un segundo. «No, nunca tuve tiempo para tonterías». «Los perros no construyen imperios, hijo», respondió con frialdad. Esa respuesta fue como una puerta cerrándose de golpe. Lucas entendió que su padre no solo no amaba a los animales, tampoco sabía amar sin condiciones. En su interior comenzó a crecer una rebeldía silenciosa, una necesidad de sentir algo verdadero, aunque eso significara desafiarlo. Esa misma noche, cuando el chofer lo dejó frente a casa después del colegio, Lucas volvió a ver al perro. Estaba ahí, acostado bajo la lluvia, con la mirada triste pero viva. Sin pensarlo, se quitó la bufanda y se la puso alrededor del cuello. «Te llamaré Max», susurró. En ese gesto simple, algo cambió. Desde ese momento, el hijo del millonario empezó a visitar a Max todos los días, a escondidas. Le llevaba comida, lo curaba con lo poco que sabía y, sobre todo, le hablaba. Por primera vez, alguien lo escuchaba sin juzgarlo. El perro movía la cola, y Lucas sentía que por fin no estaba solo. Pero en el mundo de Eduardo, la ternura era un lujo que no se podía permitir. Y pronto descubriría que su hijo estaba escondiendo algo que no se compraba con dinero. El viento soplaba con fuerza aquella tarde y las hojas secas se arremolinaban por la avenida principal del barrio más exclusivo de la ciudad. Los autos de lujo pasaban sin detenerse, reflejando en su pintura brillante la indiferencia de quienes vivían detrás de sus ventanales. En medio de ese escenario perfecto, Lucas caminaba solo, con los auriculares puestos, buscando escapar del ruido del mundo, hasta que un gemido lo detuvo. Detrás de un contenedor, medio oculto entre cartones, un perro temblaba. Estaba cubierto de barro, con una pata sangrando y el pelaje enredado. Sus ojos, sin embargo, seguían vivos, suplicando ayuda. Lucas se agachó sin pensarlo. El perro retrocedió, asustado, mostrando los dientes. El chico levantó las manos lentamente. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», susurró. «Todo estará bien». Había visto a ese perro antes, merodeando cerca de los jardines de la mansión. Pero esta vez algo era distinto. El animal estaba al borde del colapso. Lucas buscó en su mochila y sacó un trozo de pan. Lo dejó en el suelo y esperó. El perro olfateó, dio un paso y comió. Fue el primer pacto silencioso entre ellos. El joven se quitó la chaqueta, la extendió sobre el animal y lo levantó con cuidado. Su respiración era débil, pero aún había esperanza. Caminó más de 20 minutos bajo la llovizna hasta llegar a una vieja caseta de seguridad abandonada, al lado del muro trasero de su casa. Allí improvisó un refugio, una manta vieja, un plato con agua y restos de comida que sacó de la cocina sin que nadie lo notara. Durante días, Lucas y Max, porque así lo llamó desde aquella tarde, se volvieron inseparables.
Cada mañana, antes del colegio, Lucas lo visitaba. Le hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su padre. Max lo escuchaba en silencio, moviendo la cola como si entendiera cada palabra. En esos ojos había una lealtad que ningún ser humano le había ofrecido. Pero mantener ese secreto no era fácil. El personal de la mansión comenzaba a sospechar. Un jardinero comentó haber visto sombras junto al muro, y el mayordomo informó a Eduardo que alguien entraba y salía a horas extrañas. El millonario, obsesionado con el control, ordenó revisar las cámaras. Aquella noche, mientras cenaban, Eduardo lo mencionó casualmente. «Lucas, ¿has visto algún perro por aquí últimamente?», preguntó con voz calculada. El chico casi dejó caer el tenedor. «¿Perro? No, papá, no que yo sepa». Eduardo lo observó un largo momento, en silencio, con esa mirada que lo había hecho temerlo toda la vida. Después de la cena, Lucas corrió hasta la caseta. Max lo esperaba, moviendo la cola. Lo abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez que debía proteger algo con todo su corazón. «Te prometo que no dejaré que te pase nada», dijo en voz baja. Esa promesa, sin saberlo, marcaría el inicio de una guerra silenciosa entre el amor de un hijo y la frialdad de un padre. Porque cuando el millonario descubriera la verdad, nada volvería a ser igual dentro de los muros de aquella casa. Las semanas siguientes se convirtieron en un secreto compartido entre Lucas y Max. Cada día, el muchacho encontraba nuevas formas de colarse entre las cámaras de seguridad y el personal de la mansión para visitar al perro. Lo alimentaba, lo cepillaba, curaba sus heridas y hasta le hablaba como si fuera su mejor amigo. En los ojos de Max había algo mágico. No juzgaba, no pedía nada, solo estaba ahí, fiel, presente. Algo que Lucas nunca había sentido de su propio padre. Una mañana el joven decidió arriesgarse. Esperó a que su padre saliera a una reunión y llevó a Max al jardín trasero, escondido entre los arbustos. Lo soltó un momento y el perro corrió libre, olfateando las flores y persiguiendo las mariposas. Lucas sonrió como hacía años no lo hacía. Por primera vez, aquella casa de mármol y vidrio parecía tener vida, pero la alegría duró poco. Desde la terraza, una voz retumbó como un trueno. «¿Qué significa esto, Lucas?», gritó Eduardo Salvatierra con el rostro endurecido por la ira. El muchacho se congeló. Max se detuvo, bajó la cabeza como entendiendo que había hecho algo malo. «Papá, ¿puedo explicarlo?», balbuceó. «Lo encontré herido. Estaba solo. Solo quería ayudarlo». Eduardo bajó los escalones con paso firme. Su traje oscuro contrastaba con el barro que Max había dejado en el césped. «¿Ayudarlo?», repitió con desprecio. «Este animal no pertenece aquí. ¿Sabes cuánto cuesta mantener este lugar impecable? No quiero perros callejeros contaminando mi casa». Lucas sintió un nudo en la garganta. «No se trata de dinero, papá. Se trata de sentir algo, de hacer lo correcto. Él me necesita, y yo lo necesito a él». El millonario lo miró con una mezcla de decepción y furia. «Tú no necesitas a un perro, necesitas aprender disciplina». Ordenó al guardia que se llevara al animal fuera del terreno. Lucas corrió, interponiéndose. «¡No! Si lo echas yo me voy con él», gritó con los ojos llenos de lágrimas. Por un instante, Eduardo dudó. Vio la desesperación en su hijo, una emoción tan pura que le resultó casi insoportable. Pero su orgullo habló más fuerte. «Haz lo que quieras», dijo fríamente. «Pero ese perro no vuelve a pisar esta propiedad». El portón se cerró con un golpe seco. Max, del otro lado, aullaba sin entender. Lucas se desplomó en el suelo, con el corazón hecho pedazos. Por primera vez, comprendió que su padre no solo estaba lejos, estaba roto. Esa noche no durmió. Desde su ventana veía la calle vacía y la silueta del perro esperando bajo la lluvia, fiel, inmóvil, como si aún creyera que su amigo regresaría. Y en ese silencio húmedo y doloroso,
Lucas juró que encontraría la manera de traerlo de vuelta. Aunque tuviera que enfrentarse a su propio padre, el amanecer llegó con un silencio pesado. El sol apenas se atrevía a entrar por las ventanas de la mansión Salvatierra, como si también temiera la tensión que se respiraba dentro. Lucas llevaba 2 días sin hablar con su padre. No comía, no dormía. Cada vez que intentaba concentrarse en el colegio, solo podía pensar en Max, allá afuera, bajo la lluvia, o buscando comida entre los basureros. Esa mañana decidió actuar. Esperó a que los empleados salieran y tomó las llaves del garaje. El rugido del auto deportivo de su padre llenó el aire. No miró atrás. Condujo hasta el barrio donde solía ver a Max. Pasó horas buscándolo, llamándolo por su nombre, y justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer, escuchó un débil ladrido detrás de una vieja fábrica abandonada. Allí estaba, flaco, empapado, pero vivo. Cuando Lucas se acercó, Max corrió hacia él cojeando, saltando entre charcos, como si lo hubiera esperado todo ese tiempo. El chico cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, llorando. «Lo siento, no debí dejarte, nunca más», susurró. Con el corazón decidido, regresó a la mansión con el perro en brazos. Cuando cruzó la puerta principal, el eco de sus pasos resonó en el mármol. Los guardias intentaron detenerlo, pero su voz firme los hizo retroceder. «Hoy no me detendrá nadie», dijo subiendo las escaleras con Max temblando entre sus brazos. Eduardo lo esperaba en la sala principal. Estaba de pie, con una copa en la mano, observando la escena con una mezcla de sorpresa y furia contenida. «¿Otra vez ese animal?», preguntó con voz grave. «Sí», respondió Lucas, «porque tú podrás comprar edificios, empresas y personas, pero no puedes comprar lo que él me dio, lealtad». El silencio fue absoluto. La copa tembló en la mano del millonario. «¿Lealtad?», repitió conteniendo la rabia. «¿Eso es lo que crees que necesitas? Tú eres mi hijo. Todo lo que tienes es gracias a mí». «No, papá», respondió Lucas dando un paso adelante. «Todo lo que tengo es tu dinero, pero lo que me faltaba era alguien que me mirara sin esperar nada a cambio». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Eduardo respiró hondo, intentando mantener el control, pero la emoción en los ojos de su hijo lo desarmó. Por primera vez, dudó. Vio en Lucas algo que había olvidado hace años: el valor de sentir, de cuidar, de amar sin cálculo. Max, ajeno a la tensión, se acercó al millonario y le lamió la mano. El hombre se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a gestos de ternura. Su mandíbula se tensó y durante un instante pareció que iba a aceptar su presencia. Pero el orgullo volvió a levantar su muro. «Sácalo de mi vista», dijo en voz baja, volviéndose hacia el ventanal, «antes de que me arrepienta». Lucas no respondió. Se limitó a mirar a su padre con una mezcla de tristeza y compasión. Luego giró, tomó al perro y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo sin voltear: «Algún día vas a entender que no era él quien necesitaba ser salvado. Era tú». El portón se cerró con un golpe seco. En ese momento, Eduardo sintió un vacío diferente, uno que el dinero no podía llenar, porque por primera vez su hijo se había ido no por rebeldía, sino por amor. La noche cayó sobre la ciudad y las luces de los rascacielos se reflejaban en los charcos del asfalto. Lucas caminaba sin rumbo, con Max a su lado, cubierto con una vieja manta. No sabía a dónde ir, pero sabía que no volvería a esa mansión. Al menos, no mientras su padre siguiera siendo aquel hombre de piedra. Encontró refugio en un pequeño taller mecánico abandonado. Allí, entre olor a aceite y metal oxidado, improvisó una cama para él y el perro. Max se acurrucó junto a su pecho, temblando. Lucas lo abrazó con fuerza. Por primera vez no se sintió solo. «No te preocupes, amigo, lo lograremos», susurró. Pasaron los días.
Lucas usó sus ahorros para comprar algo de comida y un botiquín. Max se recuperaba lentamente, aunque aún cojeaba. Cada vez que el muchacho se levantaba para buscar comida o trabajo temporal, el perro lo seguía, sin importar el calor, la lluvia o la distancia. Esa lealtad inquebrantable se volvió su mayor consuelo. Mientras tanto, en la mansión Salvatierra, Eduardo intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Se refugiaba en sus negocios, en reuniones interminables, en cifras y contratos. Pero por las noches el silencio lo perseguía. Comenzó a mirar el plato vacío en la mesa, la habitación de su hijo cerrada y el eco de su propia voz retumbando en el vacío. «Todo lo que tengo, y no tengo a nadie», murmuraba en la soledad de su estudio. Lucas, por su parte, empezaba a descubrir un mundo que su padre nunca le había mostrado: el de las calles, la humildad y la solidaridad. En una esquina, una anciana vendedora le ofreció pan a cambio de ayuda para mover sus cajas. Cuando Max se acercó, ella sonrió. «Se nota que ese perro te ama, muchacho. Los animales no se equivocan con las personas», dijo con ternura. Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Una tarde, al regresar al taller, Lucas notó algo diferente. Max no lo seguía. Lo buscó desesperado y lo encontró al final de la calle, frente a un auto que se acercaba. Sin pensarlo, el perro corrió hacia él, interponiéndose justo a tiempo. El conductor frenó bruscamente, pero el golpe fue inevitable. «¡Max!», gritó Lucas, arrodillándose junto a su cuerpo herido. El perro jadeaba, mirándolo con los ojos vidriosos. Aún así, movió la cola. No había reproche, solo amor. La gente se acercó y alguien llamó a un veterinario del barrio. Lucas no se movió de su lado ni un segundo. «Aguanta, por favor, aguanta», repetía con lágrimas. Cuando lo llevaron a una pequeña clínica, los médicos dijeron que las heridas eran graves, pero que había esperanza. Lucas pasó toda la noche en la sala de espera, sin cerrar los ojos, sosteniendo la bufanda que alguna vez había usado para abrigarlo. En la oscuridad comprendió algo. Max había arriesgado su vida por él, sin esperar nada, sin condiciones, y si ese perro era capaz de dar tanto, él también debía hacerlo. Decidió que, pasara lo que pasara, no permitiría que su historia terminara en el abandono. Y así, en medio del dolor, Lucas tomó una decisión que cambiaría su destino y el de su padre para siempre. Regresaría a enfrentarlo, no con rabia, sino con la verdad. Porque la lealtad que Max le había enseñado merecía algo más grande que el miedo. El amanecer entró por la ventana de la pequeña clínica veterinaria con un brillo pálido. Lucas llevaba toda la noche despierto, con los ojos rojos y el corazón oprimido. En la camilla, Max respiraba con dificultad, conectado a suero y vendas improvisadas. Cada movimiento del perro era un recordatorio de lo mucho que había dado por él. Cuando el veterinario salió del cuarto, Lucas se levantó de golpe. «¿Cómo está?», preguntó con voz temblorosa. «Está débil, muchacho», respondió el hombre con mirada triste. «Necesita una cirugía urgente o no pasará de esta noche». «¿Cuánto cuesta?», susurró. El veterinario le mostró la hoja. La cifra era alta, imposible para alguien que había huido sin dinero, con solo unas monedas en el bolsillo. Lucas miró al perro, que intentaba mover la cola, como si quisiera decirle que todo estaría bien. Se le quebró la voz. «No te voy a perder, lo prometo». Salió corriendo a la calle. Buscó trabajo en todos los locales de la zona. Panaderías, gasolineras, tiendas. Nadie contrataba a un joven sin papeles ni referencias. Hasta que llegó a una obra en construcción. Allí, un capataz lo miró de arriba a abajo. «¿Sabes cargar ladrillos?», preguntó. «Aprenderé rápido», respondió Lucas. Trabajó todo el día bajo el sol, con las manos sangrando, la espalda ardiendo y los ojos puestos solo en un pensamiento: salvar a Max. Cuando recibió el pago, corrió de regreso a la clínica. Le faltaba dinero,
pero el veterinario, conmovido por su determinación, aceptó hacer la operación. Esa noche, mientras el bisturí se hundía en la piel del perro, Lucas esperó afuera, rezando. Cada segundo era eterno. Pensaba en su padre, en cómo él nunca entendería algo así, en cómo el amor no se mide con billetes, sino con sacrificios. Horas después, el veterinario salió. «Sobrevivió», dijo con una sonrisa cansada. «Es fuerte, muy fuerte». Lucas se derrumbó de rodillas, llorando. Abrazó al médico sin poder hablar. Durante los días siguientes, el joven se quedó junto a Max, durmiendo en una silla, alimentándolo a mano. Poco a poco, el perro empezó a levantar la cabeza, a mover la cola. La herida cicatrizaba, pero Lucas sabía que algo más profundo también se estaba curando: su propia alma. Mientras tanto, Eduardo Salvatierra empezó a notar su ausencia como una sombra que lo seguía. Cada vez que veía el reloj de su hijo detenido sobre el escritorio o el plato vacío en la mesa, algo en su interior se quebraba. Por primera vez en años, se preguntó si el dinero realmente servía para algo cuando uno había perdido lo esencial. Esa misma noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su balcón, el millonario recibió una llamada. Era el veterinario, que había encontrado el número de contacto en la mochila de Lucas. «Señor Salvatierra, su hijo está aquí. Ha estado trabajando para salvar a un perro. Casi no ha comido». El silencio del otro lado fue largo. Luego, una respiración profunda. «¿Dónde está?», preguntó Eduardo con voz quebrada. El destino acababa de tender el puente que uniría nuevamente a padre, hijo y a un perro que había demostrado más nobleza que cualquier hombre poderoso. La camioneta negra del señor Salvatierra se detuvo frente a la pequeña clínica de barrio. No era el tipo de lugar donde un hombre como él solía estar. Las paredes descascaradas, el olor a desinfectante barato, los ladridos de perros rescatados. Todo le resultaba ajeno, incómodo. Pero cuando empujó la puerta y vio a su hijo dormido en una silla de plástico, con Max recostado sobre sus piernas, el mundo se detuvo. Eduardo se quedó inmóvil, sin saber si debía avanzar o retroceder. Lucas despertó sobresaltado, y al verlo, se puso de pie. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono de sorpresa y cansancio. El millonario lo miró en silencio, observando sus manos lastimadas, su ropa sucia y sus ojos hinchados por el desvelo. No respondió enseguida. «Vine porque alguien me dijo que estabas trabajando para salvar a ese perro», dijo finalmente. Max alzó la cabeza, como si reconociera la voz de aquel hombre que una vez lo había echado. Sus ojos no mostraban rencor, solo calma. Eduardo lo miró, y algo en su pecho se agitó. «No tenías por qué hacer esto, hijo. Podrías haber vuelto a casa». Lucas negó lentamente. No quería volver a una casa, quería volver a una familia, y eso, papá, no se construye con ladrillos. El veterinario entró en ese momento, interrumpiendo la tensión. «Su hijo ha sido increíble», dijo sonriendo. «Trabajó día y noche para pagar la operación. Muchos del barrio lo ayudaron. Incluso organizaron una colecta». Eduardo frunció el ceño, sorprendido. «¿Una colecta? ¿Para un perro?». «Sí», respondió el médico. «La gente se conmovió con su historia. Dicen que nunca habían visto tanta entrega en un joven con su apellido». Esa frase golpeó fuerte. Por primera vez, Eduardo entendió cómo lo veían fuera de su burbuja. Un hombre poderoso, sí, pero vacío. Su mirada se perdió en el suelo. Afuera, un grupo de vecinos se había reunido con pancartas improvisadas que decían «Gracias, Lucas, por creer en los que no tienen voz». Algunos grababan videos y pronto la historia comenzó a circular en redes. En cuestión de horas, la noticia se volvió viral. El hijo del millonario que dejó todo por salvar a un perro callejero. Los medios locales se acercaron a la clínica. Reporteros, cámaras, flashes. Lucas no sabía cómo reaccionar, solo quería que Max se recuperara.
Eduardo, en cambio, sintió algo que hacía mucho no sentía: vergüenza, pero también admiración. Observó a su hijo hablando con humildad, agradeciendo a todos, acariciando al perro con ternura. Esa imagen lo atravesó como una flecha. «Míralo», murmuró para sí. «Todo lo que yo intenté enseñarle con dinero, él lo aprendió con amor». Esa misma noche, de regreso en su auto, Eduardo recibió llamadas de empresarios y conocidos. Algunos lo felicitaban por la buena estrategia de imagen. Otros lo criticaban por permitir que su apellido se mezclara con la miseria. Pero por primera vez no le importó. «Si supieran», susurró mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, «si supieran que el único que aprendió algo fui yo». Días después, Eduardo regresó a la clínica, no como el empresario que todos temían, sino como un padre que había empezado a comprender. Entró con una caja de donaciones y firmó un cheque para reconstruir el lugar. «No lo hago por caridad», dijo al veterinario. «Lo hago porque alguien me enseñó lo que significa cuidar de verdad». Lucas lo observó, sin saber qué decir. Max, ya recuperado, se levantó y se acercó al millonario, apoyando la cabeza en su pierna. Eduardo se agachó y por primera vez acarició al perro. Una lágrima silenciosa le recorrió el rostro. La comunidad aplaudió. Las cámaras captaron ese instante. El hombre más poderoso de la ciudad, de rodillas frente a un perro de la calle. Nadie lo sabía aún, pero esa imagen sería el inicio de su redención pública y de su sanación personal. Pasaron algunas semanas desde aquel día en la clínica. La historia del hijo del millonario y el perro callejero seguía esparciéndose por todo el país. Los noticieros hablaban del gesto del joven salvatierra, los medios mostraban imágenes del perro recuperado y las redes se llenaban de mensajes de admiración. Pero lo más importante no estaba ocurriendo frente a las cámaras, sino dentro del corazón de Eduardo Salvatierra. Por primera vez en su vida, el millonario se permitía sentir. Había vuelto a mirar a su hijo con los ojos de un padre, no de un heredero. Comenzó a visitarlo a diario en la clínica, ayudando en lo que podía, limpiando jaulas, sirviendo agua, escuchando las historias de los voluntarios. Nadie podía creerlo. El hombre que antes medía su tiempo en millones, ahora lo medía en gestos humanos. Un día, Eduardo se presentó en el lugar con una propuesta. «Quiero financiar un refugio para perros callejeros», dijo con voz firme, mirando al veterinario y a Lucas. «Pero no quiero que lleve mi nombre, quiero que se llame Hogar Max». Lucas lo miró sorprendido. «¿En serio?» «Sí», respondió su padre, «porque ese perro me enseñó algo que yo había olvidado, que lo más valioso que uno puede tener no se compra, se siente». La noticia se expandió aún más. El refugio Hogar Max se convirtió en símbolo de cambio y esperanza. Familias de todo el país comenzaron a adoptar perros, inspiradas por la historia. Lucas, sin buscarlo, se volvió un referente para los jóvenes, y Eduardo, el millonario de corazón frío, se transformó en ejemplo de redención. En la inauguración oficial, una multitud se reunió frente al nuevo refugio. Las cámaras filmaban, pero Eduardo no posaba, solo observaba a su hijo sonreír mientras Max corría feliz entre los niños. Cuando subió al escenario, habló con una voz distinta, más humana, más viva. «Yo creí que tenía todo», dijo mirando al público, «dinero, poder, respeto, pero un día mi hijo y un perro callejero me demostraron que lo tenía todo, excepto un corazón. Y hoy, gracias a ellos, lo recuperé». El aplauso fue ensordecedor. Lucas lo abrazó con fuerza y Max saltó entre los dos, ladrando alegremente. La imagen de ese momento quedó grabada en todos los noticieros. Padre, hijo y perro unidos, no por fortuna ni apellido, sino por amor. Esa noche, de regreso a casa, Eduardo miró la vieja mansión en silencio. Entró en el estudio donde todo había comenzado, apagó las luces y frente a la ventana susurró:
Gracias, Max, por devolverme a mi hijo y a mí mismo. En el jardín, bajo el cielo estrellado, Lucas jugaba con el perro riendo. El millonario los observó desde la puerta, con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa ya no era solo un símbolo de riqueza, sino un verdadero hogar. Y así, la historia del hombre que aprendió a amar gracias a su hijo y a un perro callejero se convirtió en leyenda. Una historia que recordaba a todos que, incluso en los corazones más duros, siempre hay espacio para la ternura. Solo hace falta alguien que se atreva a tocarlo. Y tú, después de ver esta historia, ¿qué lección te deja para tu vida? Escribe tu reflexión en los comentarios. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquella noche de lluvia jamás se borró del corazón de Eduardo Salvatierra. En cada ladrido de Max, en cada sonrisa de Lucas, encontraba una lección que el dinero jamás le había enseñado. El verdadero valor de la vida no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. El hombre que una vez vivió rodeado de lujo y soledad, ahora despertaba cada día con gratitud y con un perro que le movía la cola como si le recordara: aún hay amor en ti. Lucas, por su parte, ya no era el hijo invisible de un millonario. Era el joven que había transformado un acto de compasión en una ola de esperanza. Padre e hijo juntos dirigían el refugio Hogar Max, ayudando a cientos de animales abandonados. Cada ladrido, cada adopción, era una nueva historia que unía corazones y sanaba heridas invisibles. Y así, aquel perro callejero que un día fue echado de una mansión, terminó convirtiéndose en el símbolo de una familia reconstruida. Porque a veces el amor más puro no llega en palabras, llega en silencio, con 4 patas y una mirada que lo dice todo. ¿Y tú? Después de ver esta historia, ¿qué lección te deja para tu vida? Escríbela en los comentarios.